Buen día. Esta es la clase 5 del curso sobre técnicas de estudio. ¿Qué no deseamos cuando estudiamos? El estudio implica incorporar contenidos y lo que no deseamos es que nuestra mente esté en blanco, de manera que cuando somos interrogados no sabemos qué responder. Sí deseamos que cuando incorporamos contenidos a través de las horas de estudio, esos contenidos los sintamos que están en nuestra mente y cuando somos interrogados sobre ellos podamos disertar sin ninguna dificultad. ¿Qué hemos visto que puede ayudarnos a lograrlo? Bueno, varias cosas. Recordémosla brevemente. La matriz FODA, nuestras fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas. Conocerlas de antemano permite debilitar aquellas cosas que nos entorpecen y fortalecer aquellas cosas que nos favorecen el desarrollo. La organización de los contenidos es otro punto clave del estudio. La planificación del estudio de manera de que lleguemos al día de la acreditación con los conocimientos adecuados. La identificación de palabras claves en un texto, definiciones de cada concepto, la construcción de redes conceptuales, identificar respuestas contextualizadas y no contextualizadas, e identificar jerarquía de ciertos conceptos. Hoy vamos a ver definiciones y preguntas anticipadas. Cuando damos una respuesta, tenemos alta probabilidad de anticipar cuál será la siguiente pregunta y esto abre nuestro camino en un examen. Si la persona que pregunta es razonable y coherente, seguirá como se debe el hilo de la conversación y no preguntará cualquier cosa. De esta manera podemos anticipar la pregunta y eso será de gran ayuda y herramienta importante a la hora de acreditar nuestros conceptos y también en el momento del estudio. Veamos algunos ejemplos. Primero veamos una charla con una persona en la calle. Supongamos que la persona me hace la siguiente pregunta. ¿Me indicaría cómo llegar a la Facultad de Medicina? Yo le respondo, por supuesto. Siga derecho por calle Santa Fe. Siguiendo los números ascendentes, la encontrará sobre su mano derecha. Es un edificio grande. ¿Puede anticipar otra u otras preguntas o comentarios? Por supuesto. ¿Cuáles anticipa usted? Yo le indiqué que siga derecho por calle Santa Fe por los números ascendentes y lo va a encontrar a mano derecha. ¿Cuál pregunta puede anticipar usted que no hará la persona? Gracias, muy amable, puede ser una, ¿no es cierto? ¿Qué otra se le ocurre? A ver si fue esta. ¿A cuántas cuadras queda desde aquí? Piense otra. ¿Podré llegar caminando? ¿Hay algún colectivo que me lleve hasta allí? Y seguramente muchas más. Esto es un ejercicio que uno debe hacer ante una respuesta, ya tratar de pensar cuáles son las preguntas que se podrían venir. Por supuesto me sorprenderá si la persona me dice, deme el celular y no grite si no lo mato. Muy clara su explicación, pero no me sirve de nada, y otras. Pero es poco probable que uno reciba este tipo de respuestas. Así, en un examen o en una conversación, debo tratar de ir anticipando, por dos razones. Ya estaré preparado para responder y podré dar respuestas para recibir ciertas preguntas en particular. Volvamos al ejemplo de la calle. La persona, ¿me indicaría cómo llegar a la Facultad de Medicina? Yo, por supuesto, siga derecho por calle Santa Fe. Yo puedo dar respuestas de acuerdo a si quiero que la conversación termine o continúe. Si yo doy una respuesta de este tipo, siga derecho por calle Santa Fe, ya estoy anticipando qué cosas me puede preguntar la persona, porque no he sido, si bien he sido certero con la respuesta, no he sido totalmente preciso. Con esta respuesta, ¿qué cree que me preguntará la persona?
Yo le respondí, siga derecho por calle Santa Fe. Seguramente coincidimos. Una de las preguntas probablemente es decir, ¿para arriba o para abajo de calle Santa Fe? ¿La voy a encontrar sobre la mano derecha o sobre la mano izquierda? Supongamos que yo le di otra respuesta. Mire, es complicado de llegar, pero yo voy para allá caminando. ¿Qué pregunta cree que me va a hacer la persona? Con esta respuesta, ¿qué cree que me preguntará? Seguramente coincidimos. Probablemente me pregunte, ¿y lo puedo acompañar caminando? ¿Queda relativamente cerca para llegar caminando? ¿En cuánto tiempo? Son todas preguntas que yo ya anticipo que me puede hacer la persona. Esto debemos lograr cuando dialogamos sobre ciencia, ya sea mientras estamos estudiando, en una tutoría, en una clase o en un examen. Bueno, manos a la obra. Supongamos que en un examen, ahora estamos en una situación de examen, me han preguntado, ¿qué es una proteína? Ya sé que mi respuesta comenzará así. Como la palabra de la pregunta es proteína y el verbo es el verbo ser, mi respuesta tiene que ser, una proteína es tal cosa. De esta manera, mi respuesta será fácilmente entendible por el profesor y también estoy seguro de que estoy respondiendo lo que me han preguntado. Clave, la palabra que uso y el verbo que uso tienen que ser los mismos. Entonces yo puedo responder, una proteína es un biopolímero de aminoácidos que puede tener función enzimática, estructural, defensa, transporte y contráctil. Por ejemplo, esa es una definición buena. La respuesta fue magnífica. ¿Puedo anticipar pregunta? Piense 10 segundos. Fíjese la respuesta que di. Una proteína es un biopolímero de aminoácidos que puede tener función enzimática, estructural, defensa, transporte y contráctil. Piense en 10 segundos si puede generarse preguntas a partir de su propia respuesta, que fue esta acá. Muy bien, no le di 10 segundos, debería haber hecho algo. A ver si coincidimos. Seguramente las preguntas vendrán por este lado. ¿Qué es un biopolímero? ¿Qué es un aminoácido? ¿Conoce otras funciones? Porque yo hablé de funciones. ¿Qué significa función enzimática? ¿Qué quiere decir que tiene función estructural? ¿Qué quiere decir que participa en función de defensa? Deme un ejemplo de proteína de transporte y deme un ejemplo de contráctil. ¿Dónde encuentra proteínas de contráctiles? Y así me puedo generar miles de preguntas. Esto, cuando yo doy una respuesta, yo acá le di 10 segundos. Lo que vamos a intentar hacer en el desarrollo del curso y con los ejercicios que usted seguirá haciendo es que cuando usted da una respuesta, en menos de un segundo tenga una gran cantidad de preguntas posibles. Es más, a medida que va dando la definición, usted debería ir anticipando cuáles son las preguntas que vendrían. Por supuesto, también podría ser así. La respuesta del profesor podría haber sido, muy bien, pasemos a otro tema. Y chao, todo lo que pensé no me sirve. También podría haber sido esta, ¿no? Muy bien, aprobado, espere que le damos la libreta. Interesante esta respuesta, siempre la más esperada. Pero es muy poco probable que el docente, luego de escuchar nuestra respuesta, nos pregunte ¿cuáles son las leyes de Mendel? Obviamente un docente que me pregunta esto no está metido en el examen. Dígame la parte de una articulación. Probablemente le ha tocado cosas así en un examen, pero no es lo común. En todo caso el profesor dirá, bueno, con la definición estoy satisfecho con tal tema, pasemos a otro tema. Conclusión. Al responder tengo que estar completamente consciente de qué estoy diciendo. O sea, tengo que ir escuchándome las palabras y los verbos que utilizo a la hora de responder. Ir pensando qué pregunta puede generarse a partir de ella. Entrénese. Esto, que es un gran poder a la hora de acreditar contenidos, requiere un entrenamiento. Son pocas las personas que han nacido con esta habilidad. Todos, la mayoría, tenemos que aprenderlo y entrenarnos para que esto cada vez sea más fluido y más efectivo. Entonces acá viene lo más importante. Si yo puedo anticipar
las preguntas que me van a hacer, también puedo forzar a que me hagan las preguntas que yo quiero. Veamos un ejemplo. Profesor, pregunta el profesor, ¿qué es la replicación del ADN? Obviamente, el alumno, ¿cómo va a responder? Replicación del ADN es lo que me está preguntando. Con el verbo es, me está pidiendo una definición. Mi respuesta será: la replicación del ADN es tal cosa. Replicación del ADN y el verbo. Supongamos dos respuestas que tendrán seguramente diferente desarrollo futuro. La respuesta 1. La replicación del ADN es un proceso que ocurre en el núcleo de la célula durante la fase S del ciclo celular. Podría dar otra respuesta. La replicación del ADN es un proceso que genera dos moléculas de ADN idénticas a partir de una que se utiliza como molde. Ambas definiciones están bien, pero ambas abren diferentes tipos de puertas a las preguntas que pueden venir. Acá la replicación del ADN es un proceso que ocurre en el núcleo de la célula durante la fase S del ciclo celular. No estoy diciendo nada de cuál es el producto ni cómo ocurre el proceso. Acá estoy centrándome un poco más en cómo ocurre el proceso de una manera breve, pero sin decir cuándo ni dónde. ¿Cuáles le parece que serán las preguntas que seguirán a la respuesta 1? Acertó. ¿Cuál es el resultado o producto de la replicación? ¿Por qué durante la fase S del ciclo celular? ¿Qué es la fase S del ciclo celular? ¿Sabe qué es el ciclo celular? ¿Cuáles son sus fases? Y para la respuesta 2, en la respuesta 2 dimos brevemente en qué consiste el proceso. Se generan dos moléculas idénticas a partir de una como molde. No estamos diciendo ni dónde ni cuándo. Entonces, ¿cuáles calcula que son las preguntas que van a venir si yo hubiera dado esta definición? Piense un segundo. Ya pensó. ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué requerimientos tiene? En síntesis, debo escuchar muy bien la pregunta. Si no escucho la pregunta, estoy frito. Debo responder correctamente apoyándome en esa pregunta. Ver claramente qué palabra y qué verbo se utilizó. Debo ir evaluando por dónde seguirá la conversación en función de mi respuesta. Es decir, a medida que voy respondiendo voy utilizando palabras. Sé que las preguntas pueden venir para que profundice esas palabras, o bien puede venir por las cosas que no estoy diciendo en la respuesta. Debo ir anticipando las preguntas y mi respuesta. Debo ir pensando qué debo y qué no debo decir. Obviamente, cuando respondo, debo decir cosas que manejo muy bien y no debo decir o introducir palabras que no conozco su significado. Reglas. Escucha atentamente la pregunta. Palabra clave y verbo son las dos elementos más importantes. Si no comprendió, pida que le repita la pregunta. No se apure a responder. Utilice algunas palabras o frases que le sirvan para ganar tiempo y relajarse. Mientras tanto, evalúe por dónde irá su respuesta. Todas estas cosas que parecen muy difíciles con el entrenamiento se hacen cada vez más rápido e inconscientes, pero con mucha seguridad. No utilice nunca palabras cuyo significado no conoce. Hable despacio, piense a medida que va hablando y trate de controlar la velocidad, a su vez de ir controlando las palabras que usa, la definición y todo el resto. Mire al profesor, siempre dará signos sobre su respuesta. Los gestos de la cara del profesor suelen indicar si voy por buen camino o no, salvo aquellos que tienen una capacidad de actuación muy buena. Veamos un ejemplo de aplicación de esta regla. Escucha atentamente la pregunta, palabra clave y verbo. Profesor, pregunta, ¿cuáles son las propiedades de las enzimas? Analicemos esto. ¿Cuáles
son. Me está preguntando que diga las propiedades de las enzimas. No que las defina, sino cuáles son. Si no comprendió, pida que le repita la pregunta. Obviamente esta pregunta es extremadamente sencilla. Normalmente usted va a pedir que le repitan la pregunta cuando esta ha sido compleja. Una pregunta de este tipo que tiene 6 o 7 palabras, es poco probable que no lo entienda. Encima, las palabras que utiliza son extremadamente sencillas. No se apura a responder. Utilice algunas palabras o frases que le sirvan para ganar tiempo y relajarse. Por ejemplo, bien, una vez que apareció la pregunta, ¿cuáles son las propiedades de las enzimas? Respire profundo, haga algún gesto, cruce los brazos, ponga los brazos sobre la mesa, tome la lapicera y diga, bien, usted me preguntó las propiedades de las enzimas, ¿correcto? Seguramente el profesor le dirá que sí. Mientras tanto acá, usted ya, por otro lado, su cerebro ha estado trabajando a ver qué es lo que tiene que responder, buscando las propiedades de las enzimas. Este tipo de frases prearmadas que uno lleva muchas veces, no siempre la misma hay que utilizar, pero suelen ser útiles para romper un poco el hielo y relajarse a la hora de empezar a hablar. Entonces empiezo. Las propiedades de las enzimas son catalizadoras, no se consumen durante el proceso, pueden requerir una o más coenzimas, su estructura es de origen proteico y son específicas. Por ejemplo, cuando doy una definición o doy una respuesta, es importante marcarle a la persona con la que estoy charlando cuando terminé. Esto normalmente lo hago con el tono de la voz. Por ejemplo, las propiedades de las enzimas son catalizadoras, no se consumen durante el proceso, pueden requerir una o más coenzimas, su estructura es de origen proteico y son específicas. Como que termino con un énfasis especial, de manera que diga, bueno, ahí terminó. Y hago un silencio para ver si la persona me pregunta alguna otra cosa y si el silencio se hace muy largo tendré que continuar. Por supuesto, todas las palabras que utilicé acá las debo conocer. Si yo acá usé una palabra cuya definición no conozco, me estoy arriesgando al fracaso. Anticipe cuáles serán las próximas preguntas. Así, ahora podremos llevar el examen por el rumbo que deseamos. Veamos un ejemplo. Profesor, pregunta, ¿qué es una inmunoglobulina? Yo respondo, es una proteína con función de defensa de la que existen diferentes tipos. ¿Cuál cree que será la próxima pregunta? Fíjese que yo la definí, es una proteína con función de defensa de la que existen diferentes tipos. Le estoy haciendo notar a la persona que me preguntó que hay diferentes tipos, pero no le dije los tipos. Entonces, muy probable, y usted acertó, que la pregunta que el profesor me haga diga, ajá, ¿cuáles son los tipos de inmunoglobulina? Bien, ¿en qué se diferencian los tipos que usted mencionó? ¿Cómo actúan las inmunoglobulinas en los mecanismos de defensa? Entonces, yo al generar una pregunta estoy llevando, si por ejemplo yo conozco los isotipos de inmunoglobulinas muy bien, esta respuesta es espectacular porque es muy probable que la conversación vaya para ese lado. Se llaman respuestas orientadas. Muchas veces deseamos llevar la charla en determinado sentido, un recurso interesante a la hora de acreditar un examen. No tiene nada que ver esto con lo que se conoce habitualmente con guitarrear. Guitarrear es decir cualquier cosa. Acá yo estoy diciendo cosas correctas. Es más, al utilizar este recurso, dispongo de una capacidad que denota un conocimiento profundo del tema y su relación con otros. Si cuando yo respondo de esta manera, el profesor se va a dar cuenta de que no soy ningún tonto y que estoy tratando de llevar el examen, y eso seguramente lo va a valorar porque es un contenido procedimental extremadamente importante. Para ello, una definición o concepto deficiente o con un interrogante imposible de evadir para el interlocutor es de gran valor. Es imprescindible que el interrogante que dejamos planteado pueda ser abordado con máxima seguridad. Obviamente, si yo respondí que las inmunoglobulinas había diferentes tipos y no conozco los tipos, es como que me tiré al pozo de cabeza y encima elegí el más profundo. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué es una proteína?
Por ejemplo, puedo responder esto. Las proteínas son biomoléculas formadas por aminoácidos que cumplen en las células variadas e importantísimas funciones. ¿Cuál cree que sea la pregunta siguiente? ¿Qué dejé picando en esta definición? Mírela. Acertó. Veamos otra respuesta. Las proteínas son biopolímeros, al igual que los polisacáridos y los ácidos nucleicos, salvo que en el caso de las proteínas, que es lo que estamos hablando, las unidades estructurales son los aminoácidos. ¿Cuál cree que puede ser una pregunta siguiente? ¿Qué dejé picando en este concepto? Las proteínas son biopolímeros, al igual que los polisacáridos y los ácidos nucleicos. Obviamente no me va a preguntar si un polisacárido y un ácido nucleico es un biopolímero, porque acá lo dije. Pero digo, salvo que en el caso de las proteínas, las unidades estructurales son los aminoácidos. Estoy dejando entender que en los ácidos nucleicos y los polisacáridos las unidades estructurales no son los aminoácidos. Por lo tanto, ¿cuál cree que será la pregunta siguiente? Acertó. Veamos otra. Las proteínas son macromoléculas formadas por aminoácidos que cumplen diversas funciones y se diferencian entre sí por su estructura primaria, secundaria y terciaria fundamentalmente. ¿Cuál cree que sea la pregunta siguiente? También acertó. Ve que le va saliendo más fácil cada vez esto. Bien, pasemos a otro recurso. Definiciones o descripciones acotadas por términos y longitud. Este es un ejercicio, no es una cosa que vamos a aplicar en examen, pero un ejercicio que yo debo hacer con los conceptos para manejarlos cada vez con más facilidad. Este mecanismo obliga a búsqueda de expresiones más eficientes, resumen, síntesis o expansión de contenidos. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, define ácido nucleico sin utilizar la palabra nucleótido. Es decir, tengo que dar una definición, pero en la definición no tiene que aparecer esto. Le estoy poniendo una condición a mi descripción o definición. Describa la estructura de la piel sin utilizar las palabras epidermis, dermis y queratina. Arréglesela, tiene que describir la estructura, pero no tiene que utilizar estos términos. Explique en 30 palabras el proceso de síntesis proteica. 30 palabras, ni más ni menos. Explique en 1 minuto la estructura del tejido óseo. 1 minuto, es decir, 60 segundos. Intente tomar un tema, fíjese un tiempo, ponga el cronómetro y calcule cuánto tiempo le puso, si se quedó corto o si se quedó largo. Esto le irá permitiendo ajustar sus tiempos de respuesta, porque muchas veces damos una respuesta que es extremadamente larga o extremadamente corta. Otro ejemplo, defina con 5 palabras el hueso. 5 palabras, no puedo usar más de 5 palabras para definir un hueso. Para este tipo de ejercicio es muy práctico un procesador de texto. Si usted tiene computadora y tiene un procesador de texto, lo puede hacer y esto ayuda mucho, y ahora a continuación vamos a ver con un procesador de texto cómo puedo trabajar. Veamos unos ejemplos. Primer ejemplo. Defina gen con 10 palabras, ni más ni menos, solo 10 palabras. Abriremos un procesador de texto cualquiera y allí trabajaremos. Yo le voy a mostrar con el que yo uso, que es el Writer, que funciona en plataforma Linux, pero usted podría usar cualquier procesador de texto, como por ejemplo Word, WordPerfect o lo que sea. La gran ventaja de utilizar un procesador de texto es que podemos comenzar en un momento y si no nos sale la idea, guardar esa idea para seguir trabajando cuando estemos más iluminados. Es más, podemos escribir algo y al día siguiente revisarlo y ver si lo perfeccionamos. Ese trabajo sobre las palabras, que nos hará buscar palabras más claras, mejores expresiones, mejores conectores, son los que me van a ir dando también una mejor capacidad de expresión a la hora que tenga que mostrar qué conocimientos he incorporado. Veamos entonces en la práctica esto. Bien, acá estamos con un procesador de texto. Vamos a ubicarnos. Yo lo que tengo que definir es gen.
en 10 palabras. Y voy a considerar que considero palabra a todo lo que esté separado por un espacio. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, gen es una porción de la molécula de ADN que contiene información para la síntesis de una proteína. Muy bien. Acá tengo varias formas de trabajar. Una forma, por ejemplo, es marco esto, o directamente, si es lo único que está escrito, voy acá a word count y me dice, bueno, palabras 18. Estoy repasado. Tengo otros recursos. Por ejemplo, yo puedo insertar acá, al principio, un campo que es, por ejemplo, el número de palabras. Insert. Ahí está. Este número de palabras me está contando cuántas palabras tengo yo escrita acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. En realidad tengo 19. ¿Por qué? Porque también me está contando esta. Entonces, yo ahora puedo empezar a modificar y esto me va a ir contando las palabras. Por supuesto, en este procesador de texto yo debo ir oprimiendo F9, la tecla F9 para que se actualice. Pero sé que tengo acá una menos que lo que me está indicando acá. Entonces yo tengo que llegar a 10. Entonces, gen es una porción, en vez de poner de la molécula del ADN, puedo poner del ADN y oprimo F9, 16. ¿Qué quiere decir? Que tengo 15 palabras. Sigo trabajando. Gen es una porción del ADN que contiene información, lo puedo sacar, son 2 palabras, con información para la síntesis de una proteína. Cambié una palabra por 2, oprimo F9, tengo 15, o sea que tengo 14 palabras acá en esta expresión. Tengo que llegar a 10. Gen es una porción del ADN con información para la síntesis de una proteína. Con información, deberíamos achicarlo, gen es una porción, puedo eliminarlo, por ejemplo, un gen tiene información para la síntesis de una proteína. Oprimo F9, 11. Justo tiene 10 palabras. ¿Qué le parece? De esta manera, usted puede ir trabajando, mañana lo mira, dice, un gen tiene información para la síntesis de una proteína. Está bien. Yo podría tratar de escribir otro, digo, bueno, pero acá no estoy diciendo nada del ADN. Obviamente, si yo doy esta definición, ya estoy anticipando que la persona, ampliar un poco, que la persona que escucha esto probablemente me pregunte, muy bien, pero ¿dónde está un gen? ¿Qué tamaño tiene? ¿Son todos iguales? ¿De qué está compuesto? Etcétera, etcétera. O sea, si yo doy esta información, que esta definición que es correcta, ya puedo anticipar. Yo también podría decir, por ejemplo, un gen es una porción de ADN, tengo 8, me falta, es una porción de ADN que codifica una proteína. F9, me quedo 12. Me está sobrando una porque tengo 11 palabras. Un gen, lo puedo arreglar así, por ejemplo, gen, 2 puntos, gen es una porción de ADN que codifica una proteína. Me quedó justo. Entonces, de esta manera, usted puede trabajar y es mucho más rápido que ir contando porque ya tiene un contador acá que le va indicando la cantidad de palabras. Siempre acuérdese que el contador se cuenta a sí mismo, por lo tanto, si acá hay 11, quiere decir que esto tiene 10. Bueno, espero que empiece a hacer todo este tipo de ejercicios y ya verá el resultado que le va a dar.